Hola mis seres mágicos bellos, mi nombre es Hila, soy psíquica tarotista. Bienvenidos al Huerto de la Magia. Hoy voy a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa cuando uno muere? Mi experiencia muy personal y mi conocimiento viene desde mi niñez. Porque como les he comentado en el video anterior, en el que les explico sobre mi niñez, yo nací siendo psíquica, entonces yo nací con una visión de otros planos y de otros mundos y de un conocimiento simplemente por intuición, simplemente de una manera innata me llega ese conocimiento a mí porque tengo la apertura, es como si tuviera una tapa abierta, así, y me llega el conocimiento. Obviamente he estudiado y he compaginado mi conocimiento intuitivo con conocimiento de estudios de otras culturas. Lo he compaginado con la Kabbalah, con el Antiguo Egipto, con los filósofos griegos. Entonces ahí me doy cuenta, también con el hinduismo, y ahí uno se da cuenta y dije, oye, no estoy tan mal, es verdad lo que me baja de manera intuitiva. Entonces está en una pequeña intro para aclarar. Ahora vamos al tema. Alguien muere, ¿ok? ¿Qué pasa cuando alguien muere? Hay muchísimos factores cuando alguien muere. Primero que todo, ¿cómo viviste toda tu vida? Sí influye si fuiste buena persona, si no fuiste buena persona, si eras alguien reactivo, si eras alguien agresivo, si eras alguien deprimido, porque la energía y el alma, todo esto es como un músculo. Cuando el músculo está contraído, está aguantando, está apretando. Entonces, si tú estás bravo, si tú estás enojado, si tú estás en una frecuencia negativa, así estás apretando tu alma y por eso no estás feliz, no estás contento, no estás relajado. Entonces tenemos el componente de cómo viviste, uno. El componente número dos, cómo fue tu muerte. Si fue una muerte pacífica, tranquila, relajada, ay, murió dormido, qué rico, esa es la bendición que todos anhelamos. Irnos en el momento de sueño y sin ni siquiera enterarnos en un estado completamente relajados. Entonces, tenemos el tema, cómo viviste tu vida, cómo manejaste tus energías, cómo trabajaste tu espíritu y tu alma cuando estabas vivo. Por eso la salud espiritual es muy importante y está fuertemente ligada con tu salud mental y con tu salud física. Nunca nos debemos olvidar de la salud espiritual. Pero bueno, volviendo. ¿Cómo moriste? Si moriste de una manera relajada, usualmente la transición del alma es más relajada. Si moriste de una manera que fue un shock, como un accidente, un heart attack, sufriste mucho, estuviste meses sufriendo, usualmente eso hace que la transición del alma al salir del cuerpo también sea más compleja. Ahora, antes de seguir aquí, hay un tercer factor del cual nadie piensa. Este es un factor que afecta muchísimo los seres queridos de la persona que fallece. ¿Ok? Ya que si estos seres queridos están en una energía tranquila, pacífica, relajada, de aceptación, ojo, perder a alguien duele, es triste y genera muchas emociones muy complejas. Pero hay casos, si ustedes supieran lo que yo he visto en mis consultas, hay casos muy complejos en el que cuando la persona se muere quedan peleas, resentimiento, también cuando hay lucha de poder, que si dejó una herencia, que si me dejó plata a mí, que si dejó unas tierras. Entonces, cuando el muerto también deja cosas, cabos sueltos. Cuando deja cabos sueltos porque se murió mucho antes de lo que pensó que iba a morir y eso generó un caos, entonces los familiares están en shock, en enojo, no hacen los actos fúnebres de la manera propia, no dejan ir el alma de la mejor manera porque están siendo egoístas y están muy preocupados en cómo se sienten uno. Todo esto también afecta y también hace que sea más difícil la transición del alma del muerto. ¿Ok? Ahora sí vamos al proceso en sí. Alguien muere, ¿no? No es que te moriste y inmediatamente el alma se va al cielo o a reconectarse con Dios o a reconectarse con el universo. Uno dice al cielo porque así es como uno lo ve en las comiquitas. Es un decir, ¿ok?
Entonces, no es que inmediatamente tu alma se despega y ya estás ahí unido en paz eterna, forever, amén. No, 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 no. Es un proceso muy complejo. Estos procesos complejos sí están descritos en el Antiguo Testamento, sí están escritos en todas estas religiones antiguas. A mí me da mucha risa porque en la Kabbalah lo llaman la lavadora espiritual. Es como un proceso en el que el alma entra en una lavadora y te restregan, dicen que no es nada bonito, para que vayas a unirte con la divinidad ya el alma limpio. Pero bueno, eso pasa allá. Ahora estamos hablando del proceso de separación del alma del cuerpo. Es un proceso muy complejo. Entonces, como decía, tenemos estos tres factores que influyen muchísimo en cómo va a ser este proceso. Miremoslo así, ¿ok? Las energías son como los tres estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. Si vivimos una buena vida en general, fuimos buenas personas, vivimos en paz, tuvimos una muerte tranquila y pacífica, las personas que están a nuestro alrededor sí están tristes, pero tienen una energía bonita hacia el proceso o una buena predisposición. Porque lo que pasa también, aquí hay otro tema, el egoísmo de las personas, ¿ok? No es disque mi dolor, mi duelo, no, es disque cómo puedo ayudar yo a esta persona que amo que murió, cómo lo puedo ayudar a que se eleve. Y no es solo sobre mí, y también es sobre todas las personas que están sufriendo la pérdida, porque el que muere también sufre una pérdida. El que muere sufre la pérdida de que se acabó toda su reencarnación, de que se acabó toda su vida en este plano físico. Y ese muerto tiene que aceptar que ahora va a vivir en otros planos, 5D, 7D, bueno, eso ya depende de su evolución y de su estado espiritual en el momento de su muerte. Entonces, son muchos shocks. Tenemos el shock de las personas, el shock del fallecido. Entonces, todo es complejo. Volviendo a los tres estados del agua. Si los tres aspectos que comenté al comienzo, los tres aspectos, los voy a repetir mucho, sorry. Los voy a repetir mucho durante el video porque son importantes. Y si tú te quieres preparar para el momento de tu muerte, no importa si tienes 10 años, 20, 30, 80, estas son las cosas que tienes que hacer para ti y para ayudar a tus seres queridos. Y aceptar, porque así como todos los días nace gente, todos los días se muere gente. Y es parte del proceso. Sé que sueno cínica, sí sé que hay sentimientos, he vivido duelos, sé que es muy difícil, pero aquí yo les estoy explicando la ciencia, lo que está detrás, lo que no vemos, ¿ok? Volvemos a los tres estados del agua. Sí, tenemos tres estados del agua y tenemos tres aspectos importantes que afectan el proceso de la muerte. Entonces, digamos que todo se alineó, la muerte fue pacífica, los familiares estaban tranquilos, la vida de la persona fue buena. Entonces la muerte es como un estado gaseoso, se evapora súper fácil. Porque el alma está ligera y las energías están ligeras. Las energías de la vida de la persona, de su alma, está ligero. Y las energías de los familiares alrededor también están ligeras. Entonces esto hace que el alma se desapegue mucho más fácil, o sea, es como seda, mucho más fácil del cuerpo y se eleve mucho más fácil. ¿Ok? Aquí estamos hablando solamente el proceso de morir y de separación del alma del cuerpo. ¿Ok? Entonces, volviendo a los tres aspectos, si uno de estos aspectos fue complejo, digamos que fue una maravillosa persona, digamos que los familiares están cuidándolo de manera amorosa, pero la manera en la que murió fue un accidente, lo asesinaron, fue un heart attack, fue un shock. Entonces, aquí ya no sería estado gaseoso, aquí sería como estado líquido. ¿Por qué? Porque el hecho que la muerte fue un shock, el alma tiene que aceptar y entender que ya no está en este plano tridimensional y que ya no va a vivir en este plano físico.
Porque cuando uno vive un shock es que, wow, 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 espérate, ¿qué está pasando? Entonces eso hace que la separación del cuerpo sea más compleja y demore un poco más. Pero es como agua, todavía es como líquido. Demora un poco más, pero sí se separa de una manera tranquila y una manera regular, porque es muy raro que los tres aspectos estén alineados. Si tienes dos aspectos alineados, genial. Ahora, digamos que eh, toda la familia estaba peleada, no era una buena persona, se peleaba con la familia, no tenía amigos, o sea, podemos llegar a decir casos muy fuertes. Era alguien, no sé, puede ser alcohólico, puede ser violento, simplemente era una mala persona, era abusador, mil ejemplos te puedo dar. En la familia había un caos de peleas, nadie se hablaba y esta persona muere, ¿ok? Ya con esos dos factores son tan fuertes que la manera en la que muere es irrelevante, el proceso va a ser complejo. Y aquí llegamos al estado sólido de la materia, al estado sólido del agua. Cuando el agua es sólida es un hielo. Entonces, si yo tengo un hielo que es un bloque y quiero que pase por una pequeña apertura, no va a pasar. Como el agua sí fluye a través. ¿Ok? El vapor ni siquiera tiene que fluir, simplemente las partículas suben. Pero aquí este bloque no va a fluir, entonces la transición va a ser mucho más compleja y mucho más larga, porque esa alma está contraída y no acepta separarse del cuerpo y no acepta ni lo que vivió ni la manera en la que murió, porque también es tomar responsabilidad de cómo tú viviste y cómo tú fuiste durante toda tu vida. Si es real, si hay un tipo de juicio allá después, en el más allá. Disculpen, aquí hablo mucho. Entonces, es como les decía, tenemos el bloque de hielo duro, esa transición va a ser muy difícil. Le va a costar mucho a ese alma elevarse y va a necesitar mucha ayuda, muchísima. Y aquí vamos al siguiente tema. Mi ser querido falleció, ¿qué podemos hacer al respecto? No sé si han visto la película Coco. Es una película que nos enseña la perspectiva de la cultura mexicana sobre la muerte. Es una película hermosa. Yo no he tenido contacto con esa cultura, pero esa película me abrió los ojos. O sea, fue una película maravillosa, ya que te demuestra, o sea, el punto no es tener el altar más gigante, pero te demuestra que cuando nosotros honramos a nuestros seres queridos fallecidos aquí, en la tierra, en este plano tridimensional, los estamos ayudando a que su alma se eleve, a que estén en paz, a que estén tranquilos. ¿Por qué? Porque el muerto, si la manera en la que falleció fue una manera compleja y está contraído, se va a llevar esos dolores. O sea, si murió de una manera dolorosa, si tuvo una enfermedad muy larga, si no podía respirar, si estaba deprimido, si se suicidó, o sea, hay mil cosas que le cuesta dejar al muerto. Le cuesta dejarla. Entonces, si él no la puede dejar, nosotros lo vamos a ayudar. Si tú amas a alguien que falleció, lo mejor que puedes hacer es darle energía. ¿Cómo así? ¿Cómo le doy energía? Queremos darle energía para que ese bloque de hielo se vuelva vapor. Se evapore y fluya, y fluya, y fluya, porque queremos que ese alma sea ligera y que esté libre y que esté feliz y que esté tranquila. ¿Ok? Entonces, el punto no es tengo que rezarle, tengo que hacer la misa. No, porque si tú no crees en ese rezo, entonces es falso. Tiene que ser, por eso usé la palabra energía, ¿ok? Porque si no es falso. Entonces, ¿cómo le mando energía? Primero que todo tiene que ser algo en lo que yo personalmente crea. ¿Cuál es mi manera? Yo soy judía, y para mí rezarle a un muerto es sumamente importante. El rezo al muerto se dice, se llama Kadish. Entonces, cuando yo lo rezo, para mí me hace sentido.
y yo siento que le estoy mandando energía amorosa y de luz a mis seres queridos fallecidos. Pero eso me funciona a mí. A ti te puede funcionar otra cosa. También puedes hacer algo tan sencillo como cocinar el platillo favorito de tu ser querido fallecido. Y le dices, ven, lo vamos a comer en tu honor. Puedes poner su música favorita, su perfume favorito, las flores que le gustaban, puedes poner una foto, puedes hablar de él de manera bonita, puedes hablarle también al ser querido fallecido. No importa lo que hagas, lo que importa es la intención. Porque si hay intención, hay movimiento energético. Si yo voy y le rezo y sí, ya que no sirvió de absolutamente nada. De nada. Sirve más ir a un lugar al que le gustaba ir, por ejemplo, y recordarse cuando estaban juntos y hablar un poquito sobre él o sobre las situaciones que vivieron y con conciencia te mando energía sanadora de luz. Entonces, ¿quieres ayudar a tu ser querido fallecido? Esa es la manera. Tiene que ser una manera que a ti te haga sentido. Y recordándonos siempre que los muertos tenían una personalidad. Sí, ahora no están aquí, pero tenían una personalidad. Entonces, los puedo honrar acorde a su personalidad. O sea, yo no a todos mis muertos les voy a rezar. A algunos pues pongo música y rumba y porque le gustaba bailar, pues, y así. Cada uno es diferente. Y también depende del tipo de relación que uno tiene con esa persona que falleció. Ahora, está el tema de medium, o sea, yo como medium yo puedo conectar con los seres queridos fallecidos y de mi experiencia me he dado cuenta de algo. La persona fallece, de los primeros 6 meses al primer año, es sumamente importante que se le rece o que se le dé energía o que se le ayude a elevarse. Por eso es que al comienzo se hacen tantas misas. Por eso es que en el judaísmo se reza 7 días seguidos, que es la Shiva. Porque es muy importante ayudar al muerto a que se eleve. Y todo ese proceso de honrar al muerto también ayuda a la familia y a los seres queridos que quedamos aquí en este plano, nos ayuda a poder lidiar con ese duelo. Porque si yo activamente hago algo por el alma de mi ser querido fallecido, entonces activamente estoy trabajando mi duelo también. Eso es sumamente importante. Entonces, ese lapso de 6 meses a un año después que la persona fallece es vital. Es vital porque es el proceso en el que el alma se está separando de sus experiencias físicas. Imagínate la cantidad de experiencias que uno vive durante la vida. Son tantas que hay que ir separándose de todas esas experiencias. Por eso yo como medium, yo no puedo contactar a alguien que ha fallecido si ha fallecido hace menos de 6 meses. Imposible. Lo ideal es que haya sido hace más de un año. Pero hace menos de 6 meses, imposible porque ese alma está en un proceso. ¿Cómo es el proceso? Para todas las almas el proceso es diferente. Volvemos a los 3 estados de la materia. Depende de cómo viviste tu vida, cómo moriste, qué dejaste. Y también al alma le afecta mucho cómo reaccionan sus seres vivos queridos fallecidos. Entonces tratemos de tener conciencia en el proceso del duelo de respetar al muerto. Es sumamente importante respetarlo. ¿Ok? Si fue una persona, sorry, lo voy a decir, si fue una mierda, a veces pasa, hey, te respeto todo, pero fuiste una porquería de persona, o sea, ¿qué quieres que haga? ¿Me entiendes? Si es así, mejor ni siquiera lo pienses, porque para mandarle energía negativa, dejemos a los muertos tranquilos. Al final del día, cuando alguien muere, es un alma que se reconecta con Dios, con el universo o con su fuente creadora. Y veámoslo así, o sea, deja de ser esa personalidad, deja de ser ese ego que nosotros conocimos. Así que hay que tratar de tener un poco de perspectiva. Entiendo que es difícil, no quiero ser cínica, lo repito, entiendo que los procesos de duelo son muy complejos, muy complejos. Y bueno, llegando al duelo. El duelo, para el duelo no existen reglas. Cuando uno pierde un ser querido fallecido, realmente no existen reglas. O sea, puede que pasen 10 años y un día te levantes y estés sumamente triste y extrañas a la persona. El duelo es pasar por un proceso de entendimiento
En ese proceso, ¿qué es lo que tienes que entender? Tienes que entender que tu relación con esa persona que está viva, o sea, tu rol con esa persona, digamos que es un padre, una madre, un tío, un abuelo, un amigo. Entonces, tu rol con esa persona, si es tu rol de nieto, digamos, ese rol muere. Porque con la persona muere tu rol y tu energía hacia esa persona. Entonces, literal, una parte tuya de tu personalidad, un rol que tú tenías, muere. Porque si muere un abuelo, dejas de ser nieto. Así de fuerte. Si muere un amigo, tú dejas de ser su amigo también. Por eso el duelo no tiene reglas, pero es importante vivirlo, es importante sentir el dolor, sentir el enojo, sentir todas las emociones que estés sintiendo. Es sumamente importante porque si no, tú te bloqueas, tú te envenenas, tú te ahogas de tus propias emociones y también no ayudas a que tu ser querido fallecido se libere y se aligere. Es como que, porque tú te amarras a la energía, no, no te vayas, quédate aquí conmigo, que es, que es nosotros sin querer ser egoístas. Obviamente nadie lo va a hacer a propósito. Nadie lo va a hacer a propósito, pero al hacer eso ahí vuelves el agua líquida en hielo. Dije, quédate aquí conmigo. Entonces hay que entender también que el proceso del duelo no es solo sobre nosotros, también es sobre nuestros seres queridos fallecidos. Bueno, mis seres mágicos bellos, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Cualquier consulta que tengas, estoy a la orden. Si lo estás viendo en Spotify, vente a YouTube o vente a mis redes, Instagram, TikTok, encendido.espiritual o YouTube, El Huerto de la Magia. Espero que esto te haya gustado. Cuéntame de qué otros temas te gustaría aprender, qué más te gustaría que comparta contigo. Muchísimas gracias, los quiero mucho.